a cambiar de tema ahora porque ya se viene en el durante este año la carrera presidencial y de cara a ella son diversos los escenarios que se barajan desde el oficialismo, pese a que no hay claridad con los nombres. Mientras en paralelo la oposición ya existe un escenario más claro en donde Evelyn Matei, José Antonio Kast o Johannes Kaiser asoman como esos nombres más seguros. Para entender mejor el panorama de cara a estas elecciones, tomamos contacto con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, Marco, partamos por el oficialismo, que al parecer es quien tiene la situación más compleja en este momento. En marzo dicen ser todos los candidatos o precandidatos que ya tomarían una decisión, pero una decisión que igual estaría en la cuerda floja dependiendo la decisión que tome Michelle Bachelet, ¿no? Claro, todo quedó condicionado a dos factores que son claves. Por una parte, la elección del Partido Socialista, que se verificará el próximo 16 de marzo. Estamos a un mes de esa elección, por lo tanto, de aquí a esa fecha probablemente no va a ocurrir nada. Y en relación a esos resultados, probablemente la expresidenta Michelle Bachelet se reúna con la directiva del Partido Socialista a finales del mes de marzo para poder dar a conocer su posición, aunque ella ha reiterado en varias oportunidades que no será candidata. Pero esto pone una suerte de stand-by, de congelamiento a la situación en el oficialismo, porque en cualquier caso hay que esperar a lo menos hasta la fecha del 16 de marzo, siempre y cuando esas elecciones no sean, tengan como resultado alguna impugnación que podría demorar algunos días más, lo que ocurra dentro del principal partido, vamos a decirlo así, del oficialismo, como es hoy día el Partido Socialista en términos de trayectoria, de estructura, y por eso que es una elección muy importante. Eso es lo que hace entonces que algunas otras opciones, como la de la ministra Carolina Toá, tenga que esperar necesariamente a esas definiciones para poder tomar una decisión ella respecto de una eventual carrera presidencial. ¿Y la definición de la expresidenta en qué podría basarse o por qué podría cambiar? Porque finalmente hablamos de una eventual candidata que, sin embargo, en varias oportunidades durante el año anterior dijo que no iba a ser candidata, que no iba a postular un tercer periodo presidencial. Sí, bueno, estamos un poco en una situación parecida a la del año 2013, ¿no? Donde ella también fue candidata en una segunda oportunidad, hace 12 años atrás, y también en el mes de marzo comunicó su decisión efectivamente de serlo, ¿no? Había habido todo un periodo de incertidumbre en los meses anteriores, aunque había habido algo de mayor claridad. Ella había terminado su, su cargo en Naciones Unidas, ¿no? Mujeres, ¿no es cierto? Y en marzo dio a conocer su decisión finalmente, ¿no? Probablemente ella está esperando tener mayor claridad sobre el escenario del oficialismo, lo que pase, como te decía, con el Partido Socialista, para poder tomar una decisión en definitiva o comunicar una decisión a este partido fundamentalmente. Recordemos que el Partido Socialista tiene como mandato presentar un candidato o candidata a la primaria. Hay un acuerdo del Comité Central de ese partido que lo obliga a tener que presentar un candidato, y eso es lo que genera entonces esta situación de congelamiento, vamos a decir así, de las decisiones hasta después de esa fecha. Marco, ¿y la falta de un candidato fuerte dentro del oficialismo podría llevarla, entre comillas, obligarla a presentarse una tercera candidatura? Y acá también me salto, por ejemplo, al caso de la ministra Carolina Toá. Si ella decide ir como candidata presidencial, ¿los votos de Michelle Bachelet podrían traspasársela a la ahora ministra? Bueno, la historia ha demostrado que el traspaso de votos, ¿no es cierto?, de la expresidenta no ha sido siempre favorable a los candidatos que ella ha terminado apoyando, ¿no? Cuando dejó la presidencia el año 2010, en las elecciones de ese año 2009, ¿no es cierto?, ella no logró traspasar su apoyo al candidato del entonces oficialismo. Y tampoco, ¿no es cierto?, lo hizo con la precandidata Paula Narváez para el año 2021. Entonces, la historia que tenemos de la capacidad de endoso, como se le denomina, ¿no es cierto?, endosar los votos a otro candidato, no siempre ha sido efectiva en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet. Por eso que hay muchas dudas respecto de que aunque ella diga que no será candidata y que va a apoyar a otra, eso se pueda traspasar automáticamente a quien sea el candidato o candidata que gane en una eventual primaria del oficialismo, ¿no? Por eso que es tan confuso y es tan, por lo mismo, abierto lo que pueda pasar en el oficialismo en relación a una
a un candidato o una candidata presidencial. Digo candidato porque también el nombre del gobernador Claudio Rego sigue dando vuelta en algunos sectores del oficialismo y porque también los diputados Vlado Mirosevich y el diputado Mulet son Sí. precandidatos que están disponibles para competir en una primaria. Ahora, en el caso de Carolina Toá, Marcos, ¿qué tan competitivo podría ser su nombre, sobre todo considerando que vendría de un ministerio que históricamente posiciona de manera más compleja a la persona que lleve el cargo de ministra o ministro del Interior? Bueno, el clima de opinión pública, lo que vemos en las encuestas, efectivamente no acompaña mucho a la actual ministra Carolina Toá, no tiene la valoración que probablemente muchos esperarían para poder desde ahí levantar una candidatura presidencial. Lo que tendría que ella intentar hacer es demostrar cómo con capacidad de gobierno ella ha logrado conseguir resultados como la creación del Ministerio de Seguridad, el conjunto de leyes que se han aprobado para enfrentar la crisis de seguridad y mostrar más bien sus capacidades de gestión como plataforma para una eventual campaña presidencial. Y sobre todo, necesariamente tener que tener algo de distancia del gobierno. O sea, si ella abandona el gobierno para la carrera presidencial, tendrá que ser capaz de mostrar algunos elementos críticos para poder, ¿no es cierto?, tratar de conquistar la opinión de aquellos que son críticos de la actual administración o que tienen dudas respecto de lo que se ha hecho durante estos casi 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso necesariamente tendrá que ocurrir y por lo tanto vamos a ver cómo maneja esa situación difícil que es que un funcionario que abandona el gobierno para enfrentar una carrera presidencial tenga que ser crítico también de algunas de las sombras, ¿no es cierto?, que ha tenido la actual administración. Y en el caso del Frente Amplio, ¿qué tan complejo es que no tenga una carta propia? Han dicho, por ejemplo, de que si va Michelle Bachelet prácticamente apoyarían su candidatura. No está confirmado, obviamente, pero ¿qué tan complejo es que el partido del presidente actual de nuestro país no tenga una carta? Se ha hablado de Gonzalo Vinter, pero que tampoco genera mucho consenso ni adhesión dentro del mundo político. Sí, yo creo que el Frente Amplio evidentemente no está en condiciones de tener una figura que pueda ser de continuidad para la actual administración, ¿no? Es un partido recién que va a cumplir a mitad de año un año de vida como partido, ¿no? Está conformado por varios otros partidos y movimientos y podrá esperar, creo yo, 4 años más para volver a levantar una candidatura presidencial, pero en este minuto, salvo la figura del alcalde Bodanovich, que es un alcalde además que es muy conocido en la región metropolitana, pero no en todo el país, no tiene todavía el suficiente despliegue como para poder ser un nombre que pueda intentar pasar a una segunda vuelta, ¿no?, en la elección presidencial de fin de año. Por lo tanto, creo que el Frente Amplio tendrá que esperar un tiempo para volver a recomponerse, para volver a tener 2 o 3 figuras que le permitan pensar en la presidencial de 2030, ¿no?, como un escenario para intentar regresar a la moneda. Pero por ahora no creo que tenga un nombre que pueda concitar el apoyo de todo el oficialismo, que pueda tener el conocimiento y la experiencia para poder enfrentar un desafío complejo, ¿no? Y por lo tanto, creo que más bien las cartas están por el mundo del socialismo democrático, la democracia cristiana, para poder encontrar algún nombre que represente al oficialismo. Vamos a la vereda de enfrente. ¿Qué pasa con en la oposición en donde, claro, Evelyn Matei ha liderado ya durante varios meses lo que son las diferentes encuestas de opinión? Sin embargo, hay un puzzle que no está de todo armado y acá podríamos recordar lo que sucedió precisamente hace 4 años atrás, cuando hay más de un candidato del sector. ¿Qué tan importantes son las primarias para Evelyn Matei? Bueno, son una condición bien clave para darle legitimidad a su opción para poder plantearse ella como la candidata de la centro-derecha y de la oposición en su conjunto. Sabemos que José Antonio Kast del Partido Republicano con mucha claridad ha dicho que no va a participar en ninguna primaria, que va a ir directo a la papeleta. Se va a inscribir el 18 de agosto, plazo final para poder hacerlo y estar inscrito en la papeleta. Por lo tanto, Evelyn Matei necesita esa primaria para poder ser la representante de los partidos de oposición, salvo lo que haga el Partido Republicano y lo que puede hacer también que la incertidumbre con el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, porque hasta ahora se ha manejado en la ambigüedad, no ha sido totalmente claro respecto de eso.
pero la gente entiende que los proyectos deben ser colectivos. La idea de los géneros solitarios nos sirve para gobernar un país que es complejo como Chile. Se necesitan mayorías parlamentarias, se necesita capacidad de gobierno, equipo, y por lo tanto la alternativa de Johannes Heister tiene esa dificultad frente a lo que podría representar Evelyn Matei. Pero para eso, Evelyn Matei necesariamente tiene que pasar por una primaria que la legitime como la candidata del bloque opositor, mayoritariamente hablando. Claro, y acá tendría que apuntar más bien a los partidos del centro, amarillos, demócratas, considerando también que hay ciertos independientes, Rodolfo Carter, que también han apuntado a esa primaria. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Johannes Kaiser y también José Antonio Kast? Ambos han dicho que no van a participar de esa primaria. Johannes Kaiser mostró sus diferencias con la reforma de pensiones, la manera que votó la oposición, pero ¿ambos candidatos debieran incurrir en una primaria para tener un candidato que representa a esa derecha más extrema? Bueno, el gran problema que tiene la oposición hoy día es el fantasma de la dispersión. O sea, el tener más de uno o dos candidatos evidentemente es un factor de amenaza para poder tener un buen resultado electoral en diciembre, ¿no? Ya hemos visto que eso no resultó para las elecciones de alcalde y de gobernadores en octubre y noviembre del año pasado, en donde justamente al ir separado el Partido Republicano del resto de la oposición, ayudó a que el oficialismo pudiera mantener algunas alcaldías, algunas gobernaciones, producto de esa errada estrategia electoral que intentó llevar adelante el Partido Republicano, que había sido exitoso en la elección del Consejo Constitucional, pero que en las elecciones pasadas le jugó una mala pasada. Por lo tanto, evidentemente, ese fenómeno de la dispersión es un riesgo bien alto que puede correr la oposición al ir con dos o tres candidatos, probablemente incluso algunos independientes que puedan surgir, que podría amenazar su posibilidad de pasar a una segunda vuelta con uno de ellos bien potenciado. Ese es el riesgo y por eso que algunas voces de alerta han ido planteándose, por ejemplo, la del diputado presidente del partido de la UDI, Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, que señaló que si no había unidad, podría Michelle Bachelet, en la eventualidad que fuera candidata, ser una dificultad muy seria para la actual oposición. Por lo tanto, de alguna manera, ese factor, como te digo, de la dispersión es un elemento que puede ser muy complicado de procesar para la oposición en términos de lo que pueda ser el resultado de las elecciones de noviembre próximo. Marco, y dentro de esos factores, Arturo Esquella, presidente precisamente del Partido Republicano, hablaba ayer donde decía de que la suma de los dos candidatos, de Johannes Kaiser y también de José Antonio Kast, superaban entonces la cantidad de votos que eventualmente tendría Evelyn Matei. ¿Hay un temor o debiera existir un temor por parte del equipo y precisamente de la candidata presidencial, o el electorado de ambos precandidatos no es el mismo? O sea, no es la suma de votos, sino que es lo que suman las encuestas, pero las Claro. encuestas lo que hablan son de climas de opinión pública, no de capacidad y de votos que puedan tener los candidatos. No. Las encuestas que conocemos en Chile son lo que buscan es mostrar el clima. No se le pregunta a la gente si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted? Esa decisión yo creo que va a estar fuertemente cruzada por dos razones. Una, porque vamos a tener un número muy importante de electores obligados nuevamente, dada la obligatoriedad del voto, a concurrir. En la última elección presidencial votaron un poco más de 6 millones de personas el año 2021 y ahora lo están haciendo normalmente el doble de eso, 12 o 13 millones. Por lo tanto, ese factor es muy importante. En segundo lugar, lo que la gente quiere es soluciones, búsqueda de acuerdo, de entendimiento, y hasta donde vemos las posiciones de Johannes Kaiser y José Antonio Kast no apuntan en esa dirección, sino que más bien al contrario. Y en tercer lugar, se requiere capacidad de gobierno, o sea, se requiere equipo, se requiere parlamentarios electos, porque no basta con que una persona sea elegida. Hoy día cada vez más fácil es ganar una elección, pero más difícil gobernar. Y por eso entonces que la gente está pensando de manera distinta a lo que plantea el presidente del Partido Republicano cuando suma, ¿no es cierto?, matemáticamente los apoyos en las encuestas, lo que no quiere decir o que no se traduce necesariamente en lo que puede ser el potencial electoral. Ellos, salvo José Antonio Kast,
Johannes Kaiser no se ha medido en una elección presidencial. En su elección en el distrito donde fue electo diputado sacó el 5% de los votos. El Partido Nacional Libertario no ha participado en una elección hasta ahora, por lo tanto, eso creo yo es una ilusión, ¿no? Es un intento de poner un punto político, pero no tiene que ver con la realidad y el peso electoral para hacer esa afirmación de que Kaiser y Kass son más que Evelyn Matei en el bloque de la oposición. Creo que ese es un error de diagnóstico bastante serio. Y cuando hablamos de equipo, Marco, porque también acá ha existido polémica en torno al equipo que está conformando precisamente Evelyn Matei. RN estaba en algún momento, entre comillas, sentido por no pertenecer o no estar del todo dentro de las personas que están trabajando con Evelyn Matei para su programa de gobierno. ¿La candidata presidencial debiera apuntar más a la UDI, por ejemplo, o RN o más allá de Evópolis, considerando esta gama política y cómo se distribuyen las ideologías, entre comillas? Bueno, ella ha tenido una relación difícil con los partidos políticos históricamente. En los 30 años de vida política, un poco más que tiene Evelyn Matei, ha tenido esa dificultad. Por lo tanto, y eso fue clave en la derrota que sufrió frente a Michelle Bachelet del año 2013, ¿no? Cuando compitió contra la expresidenta y en esa oportunidad en segunda vuelta ganó Michelle Bachelet. Entonces, tiene que limar esas dificultades que tiene con los partidos políticos, especialmente con los partidos que tienen un caudal de votos importante, como son Renovación Nacional, el partido más votado de la derecha, y la UDI, ¿no? Y la incorporación de Evópolis, que tiene que todavía ratificarla como su candidata en un consejo que va a tener probablemente en el mes de marzo, un consejo del partido. Por lo tanto, tiene que hacer un buen equilibrio de esos elementos, porque necesita de los tres partidos para poder tener todo lo que es el despliegue territorial de los partidos. Los partidos son importantes cuando hay que desplegarse en el territorio, no en el territorio digital, sino que en el territorio de verdad, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a tener que ponderar adecuadamente un equilibrio de lo que son las fuerzas que apoyan su candidatura, y en ese sentido Renovación Nacional y la UDI son claves al igual que Evópolis, para poder conformar equipos que permitan mostrar a la ciudadanía que hay capacidad para gobernar en la propuesta que haga Evelyn Matei. Hasta ahora no conocemos mucho sobre esa propuesta. Solo se apuesta hoy día a lo que es la alternancia, es decir, que le va a tocar gobernar a la oposición, pero se olvida que para poder ser gobierno hay que tener capacidad de ser alternativa, no solo de alternancia en el poder, y eso es lo que estamos a la espera de saber cuáles son las ideas, cuáles son los equipos que hay en la propuesta que pueda hacer Evelyn Matei. Marco, y en resumen general, hemos visto en la última encuesta que hay varios nombres que han ido subiendo, obviamente, su aprobación a medida que se va acercando esta carrera presidencial o esta fecha de la elección. Ahora, hay también un número importante en cuanto a este rechazo también que existe a los diferentes o eventuales candidatos. ¿Es ese número el que de alguna manera va a mandar más respecto a la votación que se va a dar en esta elección? ¿Es el más difícil de revertir finalmente? Bueno, en muchas de las encuestas que hemos conocido hasta ahora, como tú dices, hay un porcentaje importante de gente que responde, no sabe, no responde, no contesta, ¿no? Ese elector medio, digamos, es el más difícil de predecir con voto obligatorio, y por eso que hay que tener cuidado con las encuestas, justamente porque lo que las encuestas hacen fundamentalmente es mostrar una foto de un momento, ¿no? Hoy día hay cerca de 30 candidatos presidenciales, hombres, mujeres, que han dicho que estarían interesados, que les gustaría ser candidato presidencial o candidata presidencial, pero evidentemente hay dos fechas que son clave: la del 30 de abril, donde se tienen que inscribir las primarias para los partidos que participen, la del 30 de junio, cuando se realicen las primarias, y la fecha más importante, creo yo, el 18 de agosto, cuando finalmente se inscriben los candidatas presidenciales que van a participar en la elección de noviembre, ¿no? Hasta esa fecha vamos a tener varios movimientos, varios desplazamientos de subida y bajada de candidatos, y sobre todo de cambio en la opinión pública, justamente porque en la medida que vamos teniendo candidatos más consolidados, los ciudadanos pueden ir decantando sus decisiones y mostrando un mayor nivel de apoyo o valoración positiva para algunos de estos candidatos. Por ahora todavía el escenario presidencial es abierto, ¿no es cierto? Hay mucha incertidumbre y no creo que todavía esté resuelto lo que vaya a pasar en las elecciones del próximo 16 de noviembre. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Agustina. Buenos días. Que tenga buen día.